vamos a entrevistar a la primer sommelier especialista en yerba mate de toda la República Argentina. Exacto, es Valeria Trapaga, está en línea. Antes de salir, Valeria, te saludamos Agostina y Pablo. Buen día, ¿cómo estás? Hola Valeria, bienvenida, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Acá estábamos preparando el mate, no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Quisiéramos hacerlo como vos, así que te escuchamos. Somos todo oídos. ¿Cómo preparar un buen mate, Valeria? Bueno, en primer lugar, preparar un buen mate tiene variables, ¿no? Hay que tener en cuenta la temperatura del agua fundamental, que es el medio en el que la yerba mate se expresa, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces descuidamos este detalle y en función de ese detalle arruinamos toda la infusión. Entonces, tener en cuenta que la temperatura del agua es fundamental para que la yerba mate pueda expresarse es el punto número uno. Respecto del agua, me encantaría poder contarles que el agua no es el agua como si fuese solo una. Hay diferentes acuíferos, tipos de agua, pero para dividirla en dos grandes mundos podríamos decir que hay aguas duras, que tienen más sales, carbonato de calcio, minerales, y otras aguas más blandas. Las aguas más duras tienen más poder de solvencia, de extracción de sabores y aromas de la yerba mate, y generalmente tienden a nivelar hacia arriba los amargos y las astringencias. Por lo tanto, cuando estoy en presencia de aguas duras, tengo que tratar de utilizar el agua 5 grados menos de lo recomendable. O sea, si la temperatura ideal para tomar un mate es entre 20 a 25 grados del punto de ebullición, 75 grados sería el ideal para lugares de aguas duras y 80 grados para lugares de aguas blandas, siempre y cuando el agua hierva a 100 grados. Tengan en cuenta que el agua hierve a 100 grados cuando estoy sobre nivel del mar. Si yo estoy a 1000 metros sobre el mar, el agua hierve antes. Mirá. ¿No? Por ejemplo. Entonces, esto es un punto muy importante porque como este mensaje llega al país y llega a mucha gente, de pronto si estoy en Salta o en lugares donde estoy a mucho más que estoy a 1000 metros o más sobre el nivel del mar, el agua hierve antes. Entonces tomar un número y quedarme con ese número de 75, 80, 85 es erróneo. Claro. Porque hierve antes el agua. Y entonces hay que mirar la presión. Hay que mirar la pava, entonces, a ver cuándo está a punto de hervir, hay que darse cuenta de eso, ¿no? Sí, lo que pasa que cuando vos detectás empíricamente, o sea, nuestra propia experiencia, cuando nosotros creemos que el agua está a punto de hervir, ya pasó esa barrera. ¿Y cómo hacemos, Valeria? Porque es difícil eso calcularlo. Es muy difícil. Yo entiendo que es muy difícil hacerlo de modo como si yo les dijera, miren, fíjense que cuando empieza a generarse la burbujita es cuando, y la verdad que les estaría diciendo cualquier cosa que no está fundamentada científicamente, porque además, y que no se puede, sobre todo, a ver, lo que no puedo yo es bajar una línea y que todo el mundo la tome por igual, porque cada hornalla, cada pava es diferente, entonces estaría diciendo una barbaridad. En estos casos lo que yo sí recomiendo es que quien calienta el agua con la pava esté atento a que hay una sola cosa que se repite en todos los casos, que es que cuando el movimiento del agua comienza, cuando el agua comienza como a tener un movimiento interno, destapamos por supuesto para darnos cuenta, ahí ya pasó los 65 grados. Bien. Y ahí ya me falta muy poquito tiempo para llegar a la temperatura ideal, que inclusive yo siempre recomiendo que en el ritual del mate hay que dedicarle un poquitito de tiempo, no es pongo el agua, me preparo un café, un té, el mate se ceba, no se sirve, entonces cuando me preparo el mate para poder disfrutar de todo el tiempo que el mate me acompaña, porque el mate me acompaña, yo una vez que consigo la temperatura del agua, la pongo en el termo, el mate me acompaña, entonces vale la pena detenerme a obtener la temperatura correcta. Esa es una forma, y la otra forma es con las pavas eléctricas que hoy en día ya tienen. Cuando yo empecé con todo esto hace 17 años, las pavas eléctricas tenían simplemente
El signo mate Sí. ya hoy en día están las digitales, Sí. que yo pongo la temperatura que deseo Y chao. y ya está. Bien. Suficiente con eso. Bueno, ese es un punto, entonces, el agua, ahí tenemos todas las recomendaciones. Punto fundamental. Bueno, y el resto de los puntos, a ver, amargo, con edulcorante, con café, con azúcar, algo de todo eso, ¿va en gusto? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo es? Miren, a ver, les cuento. Creo que se nos interrumpió un toquecito la comunicación. Estábamos, creo, con un punto fundamental de discusión Total. de los argentinos. La gran grieta argentina no es La política. La gran es grieta es amargo dulce dulce. o amargo, Claro, claro. solamente. Ahí volviste, ¿vale? Se había cortado justo. Si podés Sí. arrancar de nuevo, dale. Que digo que como sommelier de vinos, los sommeliers tendemos a acompañar al consumidor en el buen servicio de ese alimento, de esa bebida, en este caso es el vino, en este caso el mate, ¿no? Entonces tratamos de que el consumidor, de que el matero se encuentre con el verdadero sabor de la yerba mate. El verdadero sabor de la yerba mate es sin nada. Bien. Que no es amargo, es incorrecto decir amargo, es sin nada. La yerba mate de por sí tiene un final levemente amargo. Si el amargo es muy intensivo, estamos frente a una yerba mate defectuosa o a una bombilla mal curada o a una temperatura excesiva del agua, porque sepan que cuanto más se eleva la temperatura del agua, el descriptor aromático amargo se eleva también. Entonces, si yo quiero obtener mates más suaves, entre otras cosas tengo que bajar la temperatura del agua. Entonces, 75, 80 es la ideal si el agua hierve a 100 grados, ¿no? Bien, perfecto. Y esto como algo fundamental. A ver, café anula totalmente los sabores de la yerba mate, defectuosos y virtuosos. Si la yerba mate es mala, le agrego café y zafa. Pero si yo estoy frente a una yerba mate buena, le agrego café y es como agregarle soda a un buen vino. Claro. El azúcar y el edulcorante también de alguna manera enmascaran, no tanto como puede ser el café, pero y depende, como todas las cosas, de las cantidades que yo le ponga. Porque si lo que yo le voy a agregar tapa o anula el sabor de la yerba mate, la verdad que estoy tomando agua caliente con una bombilla en un mate, pero con la yerba no me encuentro jamás. Claro. Y yo como sommelier y catadora de yerba mate lo que trato de hacer es acompañarlos en una buena experiencia para encontrarse con la yerba mate, que además no es una sola, hay diferentes tipos de yerba, variedades, estilos. Fantástico. Se va a sumar a la entrevista un matero viejo, también alguien que ama el mate y que está en exteriores y le encantaría tomar tu mate ahora. Juan Pedro Alear. Juan, todo tuyo. Te escucha Valeria. Voy a hablar. Gracias, Pablo. Valeria, buen día, un gusto. Sabés mejor que nosotros que hay una variedad de mates bastante importante, ¿no? De silicona hoy en día, de calabaza, que es el más tradicional, de metal, de vidrio también. Las formas también son distintas, el mate uruguayo, el brasilero, el argentino. Bueno, ¿qué mate elegimos? ¿Cuál es el indicado para sentirle el sabor verdadero, el buen sabor al mate? Y la bombilla, también, la misma pregunta. Bueno, respecto de los mates, buen día Pedro, respecto de los mates, el de silicona lo descarto absolutamente de lo que es el ritual del mate, rompe la estructura del mate, es algo que no va de la mano del servicio, del ritual y del folclore del mate, absolutamente está en otro lugar, no va para nada de la mano del ritual del mate. Entonces, no hay que confundir que porque el mate hoy entró en la cresta de la ola y estamos todos con esto del confinamiento, encontrándonos con nuestro mate individualmente, cualquier recipiente da para poder tomar un buen mate. La forma del mate es fundamental para poder aprovechar toda la yerba mate. El mate está directamente ligado al rendimiento de la yerba mate también. Por eso siempre tiene que ser de base angosta y boca ancha. Esto es fundamental. Todos los demás no estarían calificando para poder tomar buenos mates y para poder hacer que la yerba mate tenga un buen rendimiento y que todos los mates sean iguales, sean parejos. Así que la forma no se negocia, base angosta, boca ancha. Respecto del material,
El material ideal, hay dos. El vidrio, que cuando yo empecé con todo esto me decían, ¿cómo una catadora de yerba mate habla del vidrio? Y bueno, sí, hablo del vidrio porque el vidrio es inocuo, higiénico y me transmite de forma fiel lo que hay adentro de del recipiente. ¿Sí? Yo tomo con el vidrio lo que la yerba verdaderamente es. Entonces, en las catas y en mi trabajo, que son catas a ciegas o las catas que yo hago para la gente, ahora hace rato que desde marzo no se pueden hacer, pero hago muchos talleres virtuales, que de hecho les cuento que ahora el próximo 15 y 17 voy a estar haciendo 2 talleres sobre el buen cebador y sobre los secretos de la yerba mate, 15 y 17 de septiembre, para aprender todos los secretos del cebado y además de la yerba mate. Entre esas cosas, lo que tenemos que tener en cuenta es que la forma del mate no se negocia y los recipientes ideales son vidrio o calabaza bien curada. Porque la calabaza tiene una característica que es la de ser camaleónica, de adaptarse y de hacerse del espíritu de la yerba mate si yo curo bien ese mate. Bien, muy bien. El resto... Nada, no lo nada. recomiendo. Tirar de silicona a Agostina ya mismo. Desastre, lo Sí. mío. Juan, Quedó ahí la bombilla. La misma pregunta sobre la bombilla. Las bombillas, a ver, respecto del mate, por ejemplo, los mates uruguayos son casi todos así, con una base de cuero, base angosta, boca ancha. O sea, los brasileros son más grandes porque obviamente toman otro tipo de yerba y es otro el ritual. Es una yerba mate sin estacionamiento. Y respecto de las bombillas, yo recomiendo siempre la bombilla que sea curva, de alguna manera tenga un formato que busque la boca, porque de esa manera yo no muevo, porque si la bombilla es recta, hay un acto inconsciente que es la gente mueve la bombilla y la bombilla la usa de manija, de micrófono, y cuando yo hago así, voy rompiendo la estructura del mate. Bien. Voy rompiendo lo que ya infusioné. Entonces, la bombilla en el ritual del mate es sagrada, además teniendo en cuenta desde el punto de vista social, la bombilla es lo único que va de boca en boca y se comparte, por lo tanto no se toquetea de ninguna manera. La bombilla ideal entonces es la que es curva, que busca la boca para que cuando yo en el ritual ofrezca un mate, lo ofrezca con la bombilla hacia el que va a tomar o yo lo tome, pero no del cuerpo del mate. A la bombilla hay que curarla cada 15 días con una cucharita de bicarbonato de sodio en agua fría, lo llevo al fuego, lo dejo en ebullición y ahí la yerba mate, los residuos de la yerba mate que quedaron por dentro, se van a ir desprendiendo. Eso no lo voy a sacar con el cepillito simplemente, les aclaro porque muchas veces hay unos cepillitos que vienen y esos simples cepillitos no colaboran a limpiar, a curar y a sacar todo lo que sí hace el bicarbonato en acción del agua caliente. Así que esto hay que hacerlo cada 15 días y les aseguro que les va a mejorar muchísimo el sabor de la yerba mate. Bien. Bueno. Valeria, otra de las grietas, el tereré. Tereré sí, tereré no, depende de la temperatura. ¿Sos fan de otro tipo de mate o lo dejamos para otro momento? A ver. No, está todo bien, pero el tereré es tereré, ese con yerba mate, pero bien. No califica como mate, porque para que la yerba mate se exprese necesitas una temperatura de 60 grados en adelante. Bien. La yerba mate necesita estar en contacto con el agua caliente para que los sabores y los aromas se expresen. Con el agua fría es como que cuando la yerba mate toma contacto con el agua fría y nada más que fría, no puede abrirse, no puede mostrarse, con todos sus aromas y sabores. Claro. Y vos por ahí, en un tereré, vas a sentir el sabor de la granulometría más fina, que es el polvo de hoja, que es lo único que fácilmente desprende, pero después todo lo demás, no. Entonces,
Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Para la que fue concebida la yerba mate, que es para que se le expresen todos sus sabores, si no estoy frente al agua caliente, no. Es una riquísima bebida fría, refrescante, que yo tomo un montón con mis hijos en el verano. Sí. Claro. Valeria, mira, a mí me quedaron no menos de 10 preguntas tengo anotadas. Sí, la verdad es que y tenemos que cerrar la nota. Sí, Estamos sí, con... sí, a mí me da broncas. Este es el tiempo de la tele que a uno le da bronca, pero yo te prometo que, y les prometo a todos los que están del otro lado... Hagamos otra, yo feliz, puedo hablar. Si me quieren hacer otra pregunta, está todo bien, y cuando ustedes quieran, de nuevo podemos charlar. Bueno, lo pactamos para dentro de unas semanas, más adelante, si a vos no te molesta. Claro, porque tenemos un montón de preguntas, claro, qué sé yo, un montón. Las hierbas, ¿Cómo cebarlo? el polvillo, cómo se cura. Claro, cada cuánto cambiarlo. Sí, hay miles. Bueno, sí, yo feliz, o sea, es mi pasión hablar y compartir estos conocimientos, así que cuando nos ponemos de acuerdo y volvemos a charlar, y les vuelvo a repetir que si mientras tanto hay algún fanático que tenga ganas de aprender más, pueden visitar mi Instagram, Cata de Yerba Mate, ahí se van a enterar de, este es el último taller, los últimos talleres que doy para Argentina, después vamos por España, México y Chile, así que hay muchos consumidores nostálgicos allá. Claro, me imagino, sí, y en México lo están adoptando un montón por el tema de los beneficios que tiene para la salud, así que bueno, pero con todo gusto seguimos pactamos charlando. una segunda parte. Toma de mate, segunda parte. Sí, una segunda parte. Valeria, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, que tengas buen día y disfrutes de esos mates. Buen día para ustedes y buenos mates. Adiós. Hasta luego. Valeria Trapaga, sommelier de mate en Los Especialistas.